Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. ¿Qué tal están ustedes con archivos? Hermoso. ¿Vos, Andrés? Igual, Bien. está muy bueno. Bueno, la idea es empezar desde cero, ¿verdad? Bueno, lo interesante de archivos es que es un poquitito más... no sé, algunos dicen que es más fácil, otros dicen que es más difícil. Es depende cómo se lo tomen y en realidad depende de cuánto practiquen. Porque esta es una materia que se trata de practicar, resolver ejercicios, resolver parciales y todo lo que puedan ir resolviendo eh, les va a dar más seguridad al momento de resolver un parcial de verdad, ¿verdad? Entonces, bueno, los archivos. ¿Qué son los archivos? Normalmente, cuando estábamos trabajando antes, estábamos teniendo estructuras de datos, tipo arreglos, que donde podíamos tener datos del mismo tipo, una tabla, por ejemplo, con diferentes tipos de, con diferentes datos, pero siempre del mismo tipo. Por ejemplo, a ver, este creo que era. Esto que por ejemplo teníamos un arreglo de string y tenías acá toda la lista de string, este es un arreglo, y en otro arreglo tenías todo lo que sea integers, ¿verdad? Bueno, lo que tiene de lindo archivos es que ahora ya se pueden empezar a mezclar los tipos de datos. Primero que todo, eso es lo más atractivo de archivos. Y otra cosa interesante, aparte de que podés mezclar todo tipo de datos, o sea, quiere decir que acá podés tener este sea tu arreglo de 20 y pico por 4. Acá podés tener un entero, acá podés tener un flotante, acá tenés un string y acá tenés un arreglo, por ejemplo. Podés tener dentro de un campo de un registro, puedes tener un arreglo. Puedes tener cualquier tipo de estructura de datos, ya sea simples o complejas. Eh, cada uno de estos elementos, vamos a aceptar, cada uno de estos elementos, obviamente, eh, van a estar representados y definidos desde el principio. O sea, se sigue haciendo la definición de la declarativa de estructuras de datos y de tipos de datos que vamos a usar en el desarrollo del programa. Nada más que ahora la declarativa se empieza a hacer de otra manera. Antes la declarativa se hacía de este tipo, se declaraba tipo de datos y esas cosas. Ahora la declarativa se va a hacer dentro de algo que se llama constructor. Pero no nos apuremos. ¿Qué es un archivo? El archivo es la capacidad o la posibilidad de reservar en una memoria a largo plazo, una memoria de almacenamiento sostenido, los datos con los que estamos trabajando. En vez de trabajar en la memoria virtual, nosotros, cuando usamos este tipo de estructuras de tipo arreglo, por ejemplo hasta el parcial pasado, estas estructuras estaban funcionando en memoria RAM. Una vez que se apagaba nuestro programa, o porque cerramos, o porque se cerró por algo que hicimos mal, eh, se desaparecían todos los datos cargados, desaparecían. Teníamos que volver a cargar, o sea, si vos tenías que hacer un arreglo de pruebas y no lo tenías programado de antemano, tendrías que volver a cargar manualmente todos los datos. El beneficio con los archivos es que justamente eso no pasa, porque a medida que vamos cargando los datos, lo vamos almacenando en algún sistema de almacenamiento, como el disco rígido, un pendrive o lo que sea, en algún sistema de almacenamiento, una memoria de almacenamiento, en una unidad de almacenamiento. Pero obviamente que eso es todo un proceso, no es que una vez que escribimos, acá por ejemplo yo le cambio, ya queda registrado, ya queda almacenado. Yo tengo que ir a guardar, por ejemplo, archivo guardar, para que quede guardada esta información, ¿verdad? La información no se guarda automáticamente, más allá que existen los mecanismos para el autoguardado. Se supone que cuando estamos nosotros programando nuestro sistema de administración o de manejo de archivos o ficheros o files, nosotros tengamos que programar también los momentos en que se va a guardar la información
en qué momento vamos a recuperar la información, de qué forma vamos a manipular esos archivos y en base a lo que necesitemos vamos a abrir en forma de lectura o de escritura, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, vamos a aceptar. Aparte de la posibilidad o el beneficio de guardarlo y que quede guardado en memoria, es la forma de acceder a los datos. Ahora, nosotros, cuando estábamos trabajando con arreglos, para pararnos en esta posición, en esta casilla, por decirlo de alguna forma, en este campo, teníamos que darle las coordenadas X, Y, o sea, horizontal de fila y vertical de columnas. Esto estaba en la columna 0, en la fila 0, en la columna 0. Llamando, o sea, poniendo el nombre de nuestro arreglo, por ejemplo, que se llame datos, entre corchetes 0, coma 0, accedíamos a este dato. Ahora, con archivos, los archivos, en vez de estar así construidos, los archivos vienen vacíos. Un archivo, excepto que venga cargado, que ya vamos a ver, normalmente viene vacío. Vos empezás trabajando con un archivo vacío. O sea que en un archivo vos vas a seguir cargándole los datos. O sea, suponiendo que este sea nuestro archivo, que tengas las empanadas, por ejemplo, que teníamos la otra vuelta para trabajar con un ejemplo conocido. Este es el ejemplo de las empanadas, si no me equivoco. Sí, fabricar empanadas. Acá tenemos las empanadas. Bueno, en este caso no serían dos arreglos, sino serían dos archivos. Podríamos obviamente tener todo en un solo archivo, sin problema. La idea justamente de archivos, que ahora podríamos, esto que antes teníamos que tenerlo por separado, que era un tipo string, un arreglo de tipo string, ahora lo podemos tener junto. Y ahora esto vamos a guardar como, le vamos a decir que guarde como parte 3. Bueno, ahora que los tenemos ya en un solo archivo, por decirlo de alguna forma, esto estaría, vamos a resguardar estos datos, esto estaría vacío. Cuando estamos hablando de registro, un registro es el conjunto de datos que conforman parte de una misma fila, por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros, en vez de trabajar puntualmente con una posición o con un solo campo, vamos a trabajar trayendo o pidiendo traer un registro. ¿Qué es un registro? Es una fila que contiene todos los datos del tipo que necesitamos. Por ejemplo, si estuviésemos trabajando con este tipo de datos, empanadas, acá tenemos los gustos, acá tenemos las empanadas vendidas, fabricadas, los pedidos no satisfechos y el stock. Cada uno es un campo que va a tener datos o no necesariamente. Y cuando nosotros decimos traer un registro del archivo datos, estamos diciendo que vamos a traer toda esta fila que va a tener el campo gustos, el campo vendidas, el campo fabricadas, el campo pedidos no satisfechos y el campo stock. Entonces, de una sola vez, de una sola pasada, por decirlo, vamos a estar trayendo. ¿Qué es traer? Cuando se dice traer, es traer desde el sistema de almacenamiento que estemos usando, ya sea el disco rígido, o un pendrive, o la nube, o donde tengamos almacenado nuestro archivo. Traer es traerlo a la memoria RAM, ya que en la memoria RAM es desde donde vamos a trabajar, ya que por velocidades de lectura y por diferentes características que van a aprender en arquitectura de las computadoras, se van a dar cuenta de que no se puede trabajar directamente sobre un sistema de almacenamiento, sino que ese archivo con el que se está trabajando, todo esto lo que estamos usando en este momento, todo el sistema operativo, el Meet, el Chrome, el OBS, el PDF, el Excel, todo esto está trabajando en memoria RAM. Todo esto está cargado provisoriamente en la memoria RAM para que el procesador lo pueda procesar más rápido. Entonces nosotros, para trabajar con nuestro archivo, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que traerlo desde el sistema de almacenamiento a la memoria RAM y desde ahí empezar a trabajarlo. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, ahí me voy a usar esto que hizo, no sé si hizo Dania o quién lo hizo. Acá, por ejemplo, esta es la interpretación desde Python, ¿verdad? Esto es la interpretación o la forma de trabajar con archivos
en Python. Esto, lo que vamos a ver ahora, no es en Chapin. Ya vamos a ver después cómo se trabaja en Chapin esto. ¿Por qué empiezan por Python? Porque normalmente, lo que a diferencia de los meses anteriores estuvieron trabajando estrictamente con palabras reservadas, estructuras de datos, estructuras de control, que son clásicas o estándares o genéricas para todos los lenguajes. En cambio, cuando uno empieza a administrar archivos, tiene que usar el formato o el lenguaje, un lenguaje particular. En este caso, como se está usando Python, se tiene que usar el lenguaje de Python para manipular los archivos. Porque para poder manipular los archivos, los registros, se necesitan de características más avanzadas o de funciones más avanzadas o particulares para la administración de archivos que trae el sistema Python, pero hay que hay que importarlo a la memoria justamente para disponer. ¿Qué es OS, os.path, pickle, io? ¿Qué son? Son módulos o librerías de Python. ¿Qué significa esto? Una librería o un módulo es una colección de funciones que ya vienen programadas en el mismo lenguaje Python. Vieron que ustedes para usar Python en su máquina instalan Python, ¿verdad? Alguna versión de Python la instalan. Y esa versión te trae el core, que es el core, que es el núcleo del Python, que es el Python en sí, que viene instalado en algún lado, que en este caso es la versión 3.9, y aparte te trae un idle. Bueno, cuando se instala esta versión, o sea, cuando se instala Python, que bajan desde el Google Chrome, se van a Python, eso aparte saben hacer, ¿verdad? Supongo que todos deben tener ya el Python descargado. Pero cuando descargan el archivo de Python, se instalan una cantidad de complementos dentro del mismo sistema, que son estos módulos o estas funciones que hay que importarlas. O sea, por defecto, el Python no te da acceso directo a estas funciones porque sería un consumo de recursos innecesarios. Tampoco me quiero meter mucho en la parte técnica para no confundir, pero me refiero a recursos porque cuando yo digo import OS, lo que estoy trayendo, fíjense, acá OS es un sistema que tiene para exportar todas las funciones de POSIX. POSIX es el sistema de administración de tipo Linux o sistemas que tiene diferentes capacidades. POSIX es todo lo que sea tipo Unix o todo lo que sea Linux, Mac también, y INT es todo lo que sea Windows. Entonces, esta librería lo que te permite es trabajar con funciones propias del sistema operativo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que estar diciéndole al sistema operativo, desde nuestro programa, que acceda a un path, por ejemplo, a una URL o a una ubicación, que es un directorio. El path es el directorio, para que guarde nuestro archivo, o para que lea nuestro archivo, o para que haga funciones con respecto a carpetas y archivos. Entonces importa este módulo. Y este módulo está compuesto por una cantidad de componentes. Dentro de OS, fíjense, yo le acepto. Yo si me voy, ustedes saben que si presionan control sobre una función, les habilita para ir hacia esa función. Fíjense lo que aparece acá. No nos vamos a detener en esto. Esto es el contenido de os.py. os.py es un archivo que trae Python, que trae una cantidad de funciones. Entonces nosotros ya no tenemos que programar estas funciones, sino simplemente usarlas. Y obviamente cuanto más librerías o módulos tengamos cargados, más pesado va a ser nuestro programa y más consumo de recursos va a tener la ejecución de nuestro programa, ¿verdad? Entonces se importa particularmente cuándo se lo va a usar. ¿Cuándo se va a usar esto? Cuando estemos trabajando como ahora con archivos. Esto es parte de lo que va a ser la declarativa. Lo que antes definían, acá por ejemplo, definían tipos, definían las variables simples,
y cuando tenían algún tipo de declarativa, esto va a ser parte de su declarativa. Acá también van a tener que poner import en alguna parte de la declarativa, import, y las cosas que están importando. Import, normalmente se pone directamente import OS. Lo que sí o sí siempre tienen que importar para empezar es import OS e import os.path. Este está trayendo los módulos específicos del sistema operativo o operative system, y este está trayendo los módulos específicos para manejo de ficheros o URLs o direcciones de archivos, ¿verdad? Y el tercer componente obligatorio para usar es un módulo que se llama pickle, que se escribe pickle. El pickle es el que se va a encargar de manipular internamente todos los registros. Entonces, con el pickle nosotros vamos a traer un registro, o con el pickle vamos a guardar un registro que esté modificando, que estemos creando un registro nuevo. Bueno, para no irme mucho, esto es como medio introductorio. Esto va a ser parte de su declarativa. O sea, siempre que estén por escribir un ejercicio, siempre van a tener que decir qué módulos están importando. Ustedes van a decir, pero siempre estamos importando los mismos 3. Y bueno, pero es parte de la declarativa. Siempre van a estar declarando los mismos 3. O incluso, ahora veo que suelen usar el IO, también el input-output. Que también está bien a nivel conceptual, porque la idea de esta materia es que no sea simplemente un lenguaje, sino que ustedes aprendan genéricamente lo que son lo que es el funcionamiento de administración del lenguaje o codificación estructurada independiente del lenguaje. Obviamente que todas estas cosas son características propias de Python, ¿verdad? Pero el concepto es genérico. El concepto en realidad siempre van a tener que importar un módulo, sea el lenguaje que sea, siempre van a tener que importar algún tipo de módulo para poder trabajar con archivos o con lo que sea. Entonces, habiendo hecho esto, ahora vamos a empezar a entender qué es un registro. Bueno, acá te dice que el primer paso para trabajar es importar las librerías necesarias. OS es la que nos habilita el acceso a rutas de disco como esto, por ejemplo. Acá cuando decimos está en la unidad D, en tal carpeta, en la carpeta UTN 2022, en la carpeta AIED, en la carpeta Abril, esto estamos diciendo que es una ruta. Esto es un path. Este es el path o URL. Esta es la ruta que nosotros le vamos a pasar al programa para decirle dónde estamos trabajando. Cuando ustedes escuchen que van a tener posiciones absolutas o relativas, o URLs absolutas o relativas, se refiere, por ejemplo, si vos estás en AIED, en la carpeta AIED, y querés entrar a Abril, vos entrás directamente a la relativa. Abril es relativa de AIED porque está al lado o es accesible. En cambio, la ruta absoluta de Abril es D2./UTN 2022/AIED/Abril. Esa es la ruta absoluta. Acá tenés que poner todo, desde la unidad de disco y todas las carpetas anteriores. La relativa es la anterior. Nosotros siempre vamos a trabajar con absolutas, o sea que siempre de la forma que vamos a programar va a ser poner el nombre de la unidad, la carpeta donde estamos trabajando y dónde van a estar guardados nuestros archivos, que normalmente siempre va a ser una sola carpeta. Bueno, acá para eso importamos OS y OSPath, que con eso vamos a controlar ese tipo de recursos. Con OSPath vamos a poder hacer verificaciones del tipo para verificar si existe una carpeta, si existen los archivos o si tenemos que crearlos. Porque muchos parciales o muchos ejercicios que tengan van a empezar diciendo que necesitas trabajar con un archivo, pero no te especifica si existe o no existe. Y si tenés que cargar datos nuevos a un archivo que existe y vos lo abrís de forma de escritura, que ya vamos a ver eso, lo estás borrando, lo estás destrozando. Vos un archivo existente lo tenés que abrir de forma de lectura. Esto seguramente capaz que es medio redundante, pero la idea es repasar desde el principio, entonces estamos aclarando todas estas cosas. El pickle es el que nos va a permitir manipular los archivos de forma interna, y el input-output también es otro módulo para complementarse con estos, que también hace
operaciones de entrada y de salida de información. O sea, lectura y escritura. Bueno, bueno, esto es lo que le estaba diciendo. Todo lo que se hace... bueno, no nos vamos a detener mucho en esto. Después lo leen. Esto creo que lo tienen todos. Pero es lo que le estaba diciendo. Son bibliotecas que manejan algún tipo de información de alguna forma en particular. Pickle es la que nos va a permitir trabajar con los registros, que es lo más importante. Y input-output, la que nos va a acceder a los archivos. Igualmente, yo no voy a contradecir a lo que les dice su profesor. Input-output normalmente no se usa, se usan estas tres, porque OS es el que te da el acceso a los archivos. Yo creo que acá lo están haciendo usar input-output por una cuestión más de transformarlo en conceptual a esta parte, ¿verdad? Para que se entienda que vos estás trayendo un módulo de lectura y escritura de archivos. Entonces, dice que esto te da acceso a la instrucción seek, que es buscar, que es la instrucción que más se va a usar para pararse con los punteros, que ya vamos a llegar a eso, en un punto determinado del registro, para traer ese registro, para hacer después un pickle load, que un pickle load es para traer un registro. Bueno, de esta forma se va a vincular la memoria auxiliar, que es la memoria de almacenamiento, puede ser interna, externa, puede estar en la nube, puede estar en cualquier lado, pero va a ser una memoria auxiliar, una memoria de almacenamiento. Que lo que se hace, si con esa solicitud ya encaminamos el bus. ¿Qué es el bus? El bus es un componente físico, son pistas físicas. ¿Qué significa físicas? Por decirlo, es un cable chato que está en nuestra placa base, que conecta el disco rígido o la unidad de almacenamiento o la memoria auxiliar con la memoria de proceso, con la memoria RAM y eso con el procesador. Eso se llama bus de datos. Es por donde se transmiten los datos con los que vamos a trabajar, porque nosotros vamos a traer desde la memoria auxiliar hasta la RAM, y de la RAM vamos a mandar otra vez a la memoria auxiliar. Eso se transmite a través del bus de datos. Es importante entenderlo del bus de datos porque estamos transitando acá con información y vamos a usar en un momento una opción que se llama flush, que es para empujar los datos, para asegurarnos que esos datos queden registrados y queden grabados definitivamente y sin chance de error en nuestra memoria auxiliar. Bueno, acá ya están importadas las librerías y ahora empieza lo que les había dicho, que es el constructor. Nosotros, cuando estábamos trabajando con arreglos, decíamos que definíamos un arreglo de algún tipo y con alguna característica. Decíamos, por ejemplo, esto va a ser el E va a ser un tipo de datos arreglo con con filas de 1 a 23 de tipo string, y el D va a ser otro tipo de dato que va a ser de tipo arreglo de 1 a 23 filas y de 1 a 4 columnas de tipo entero. Bueno, este tipo de definiciones no las vamos a hacer más de esta forma, porque ahora se va a empezar a usar esto que se llama el constructor, que es una clase o es un objeto para los que están un poco más avanzados, pero vamos a quedarnos que esto va a ser la forma de declarar la estructura de nuestro archivo o file, específicamente de cada registro de ese archivo. Entonces acá esto va a ser siempre igual. Vamos a empezar con class, le vamos a dar un nombre, el que querramos, y 2 puntos para indicarle. Fíjense que esto es código puramente de Python. Esta forma de escribir el código no es una forma genérica, sino es exclusiva de Python. Esta forma de declarar una clase o una función o un constructor, un modelo, esto sería tipo un modelo de cómo va a estar construido nuestro archivo, cada registro de nuestro archivo, ¿verdad? Acá vos le estás diciendo que vas a usar la clase alu. Acá definís una función que esta forma es siempre igual, o sea que esto se tiene que memorizar. Siempre va a empezar con def, espacio, guión, guión, init, guión, guión, entre paréntesis, self. Porque esto le está diciendo self que va a ser un constructor de esta estructura
cada vez que se lo llame, cada vez que yo llame a alu, voy a poder construir basado en esta estructura que voy a definir después con mis variables. Acá van a estar la declarativa de variables. ¿A qué me refiero con declarativa de variables? Estrictamente con eso. E inicializadas. Porque acá, siempre después de la palabra self, que significa esto me pertenece, o esto pertenece estrictamente a este constructor, va a estar el nombre de la variable que nosotros querramos guardar. Entonces vamos a tener legajo, que como tiene un 0 va a ser de tipo entero. Nombre, como tiene carácter vacío, va a ser de tipo string. Y este va a ser de tipo entero. Entonces, si yo quiero declarar un float, acá lo que le tengo que hacer es agregar un punto y un 0 más. Acá si quiero hacer otro tipo de estructura, tipo un registro, bueno, pero vamos a quedarnos con esto para no complicar. Si quiero hacerle un registro, acá tengo que declararle arreglo. Acá va a ser corchetes por 3, por ejemplo, si necesito 3, un arreglo unidimensional de 3 filas. Entonces, bueno, una vez que está declarado esto, vamos a empezar a trabajar. Esto es la etapa inicial, esto es la declarativa recién. Acá todavía estamos preparando todo el entorno de trabajo. Importamos los módulos con los que vamos a trabajar, construimos la clase, definimos la clase constructora que va a construir cada registro del que conforme nuestro archivo con esta forma. Va a haber un campo que se llama legajo, otro campo que se llama nombre, otro campo que se llama aula. Este va a ser de tipo entero, de tipo string, de tipo entero. Entonces cada vez que llamemos un registro y lo llamemos con este constructor, o sea, con esta declaración, el sistema ya va a saber que vamos a estar trabajando con estas 3 variables. Entonces, cuando traigamos un registro a memoria y digamos legajo, registro.legajo, que ya vamos a llegar a esa parte, el programa, el sistema va a entender que nos estamos refiriendo a la variable que está declarada acá adentro, ¿verdad? Esto sería la forma de acceder, como antes se ponía el nombre del arreglo, el nombre del arreglo, corchetes 1,1, por ejemplo, para decir qué es lo que tiene, dónde está el contenido que estoy buscando, que estoy queriendo procesar. Ahora se va a decir registro punto, el nombre de variable que tengamos que buscar, cambiar o modificar o agregar o lo que sea. Permiso, voy a tomar un poquito de agua que estoy con la garganta hecha acá. Bueno, entonces, ¿hasta acá tienen algún tipo de pregunta? ¿Se entiende lo que estamos diciendo hasta ahora? Sí, yo entiendo, no sé lo demás. Es una declarativa realmente, o sea que no hay mucho más que entender de que esto sí o sí lo vamos a usar siempre. Sí o sí lo tenemos que declarar siempre. Y después, por ejemplo, para cada archivo vamos a tener un constructor. Si tenemos 2 archivos, vamos a tener dos clases. 2 clases y cada archivo va a tener un nombre diferente. Obviamente la clase no puede repetir el mismo nombre. Y el nombre de las clases siempre van a tener el mismo criterio de construcción que un nombre de variable. Obviamente no puede empezar con un número. Normalmente se pone en minúscula y normalmente son nombres cortitos para que sea fácil después llamarlas. Bueno, normalmente cuando se finaliza la declarativa, como dice acá, se empieza con la programación específica. Ahora sí ya va a empezar lo que es la codificación. Y acá también en paralelo a la codificación se tendría que empezar a hacer el chapín. Fíjense que acá le muestra lo que sería un registro, por ejemplo. Esto es un registro que tiene un código alfanumérico en la primera columna, un nombre, una cadena de string en la segunda, y un número, una columna de enteros. Esto está construido con esto: legajo, nombre y aula. Legajo, nombre y aula. Son medio raros estos nombres, pero bueno. En síntesis, esto cuando se lo ve así, es poco claro para interpretar qué es un registro.
porque estamos hablando de registros, de archivos, pero ¿qué es un registro? Acá cuando tenemos, por ejemplo, vamos a traer el ejemplo este de la empanada, tenemos el archivo tipo, llamado datos. Cuando tenemos el archivo llamado datos, no lo traje, tenemos campos llamados gusto. Vamos a ponerlo un poquito más fuerte esto para que se vea. Bueno, cuando tenemos esta estructura, la vemos así. Y esto, ¿cómo podemos acceder, o sea, a los datos que van a estar guardados acá? Sabemos que un registro es la colección completa de cada uno de sus campos, ¿verdad? Es una fila completa, por decirlo de alguna forma. Que esa es la mejor forma de entender. O sea, acá vos tenés, por ejemplo, gusto, vas a tener carne, estos son empanadas, ¿verdad? Vendidas, vas a tener, no sé, 12 docenas, fabricadas 20, obviamente pedidos no satisfechos, 2. No, acá todavía no vas a tener pedidos no satisfechos porque tenés stock. Y esto 0 y stock todavía tenés 8. Bueno, entonces esto sería un registro dentro del archivo empanadas. Dentro del archivo datos, disculpen. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a trabajar con datos, primero lo que tenemos que hacer, obviamente hicimos las declarativas, los import, hicimos import os, acá lo voy a poner todo en una misma fila, pero en realidad se hace uno en cada fila. Después import os.path, esto es de memoria, import pickle, ahora también quieren que importes IO. Ok. Importado eso, se hace la declarativa de clases. Para declarar esta variedad, esto va a ser class, datos. Acá, cuando declaramos class, esto va a tener el nombre del archivo con el que estamos trabajando. Por ejemplo, si en uno de los ejercicios le piden trabajar con tal archivo y no le dan en el constructor, no le dan la clase, que normalmente siempre le van a dar, o casi siempre le van a dar, pero supongamos que no le dan la clase y ustedes tienen que fabricar. Para poder fabricar, ustedes van a tener que hacer class, le ponen el mismo nombre de archivo que le van a facilitar, el nombre de archivo casi siempre te lo dan. Acá se va a poner el constructor, la función def, esto que siempre es de la misma forma, def barra guión init guión paréntesis self, porque es un autoconstructor. Y también acá dentro de la función vamos a tener que ir declarando cada variable. Todas las variables se van a declarar de forma self punto el nombre de la variable. Por ejemplo, va a ser gus. Vamos a poner el completo, gusto. Gusto va a ser de tipo string, entonces le ponemos así. Le ponemos con un carácter vacío. Después self, ¿qué sería después? Self vendida. Ajá. Después cada uno de los nombres que tenemos acá, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos self vendidas, que va a ser de tipo entero. Como no le vamos a poner int, le ponemos 0. Entonces después vamos a hacer self fabricadas, que va a ser también tipo entero. Self punto pedidos no satisfechos, que va a ser también entero. Y self punto stock, que también va a ser tipo entero. Entonces acá tenemos ya declarado nuestro constructor. Una vez que tenemos los módulos con los que vamos a trabajar, tenemos la clase que va a ser el formato que va a tener cada registro, tenemos que traer el archivo. Este archivo todavía no existe. Esto estamos definiendo y estamos declarando cómo va a ser la forma con la que vamos a manipular el archivo que estamos por traerlo ahora en este momento. Normalmente se pone el nombre de una variable, por ejemplo, archivo físico, y dentro de ese nombre de variable se guarda
el path completo o la URL completa o la dirección, ¿verdad? Donde está almacenado. Suponiendo que está almacenado en el C, normalmente se acostumbra a poner con doble barra por una cuestión técnica que después cuando se programe van a tener que programar poniéndole barra barra, porque la barra es un operador de escape en cualquier lenguaje, entonces se le pone doble barra. Y supongamos que vamos a tener el archivo datos dentro de la carpeta AID. Barra barra. Y acá vamos a tener datos. Punto dat. Punto dat siempre va a ser la extensión de nuestro archivo. ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno. Entonces, acá tenemos declarado nuestro archivo físico, pero todavía no lo estamos ocupando. Este archivo físico lo tenemos que abrir. O sea, abrir sería traerlo a memoria. Eso lo vamos a guardar dentro de otra variable simple que se va a llamar archivo lógico. ¿Qué es el archivo lógico? Va a ser una variable con la que vamos a abrir el archivo físico y con la cual vamos a poder manipularlo lógicamente, ¿verdad? Porque esto es una cantidad de ceros y unos dentro de nuestra memoria auxiliar, de nuestra unidad de almacenamiento. Entonces acá normalmente vamos a usar, esto siempre es lo mismo, o sea que esto es, lo que va a cambiar acá es la carpeta, la ubicación donde esté. Si quieren pueden hacer directamente en el C, esto en vez de ponerlo dentro de una carpeta, se lo puede poner directamente en el C, datos y listo. Que va a ser el nombre del archivo, que te dicen que es datos, y siempre le tenés que poner .dat. Siempre es .dat, porque nosotros vamos a trabajar siempre con binarios, archivos binarios. ¿Qué significa eso? Que no va a ser archivos de texto plano como el Notepad, por ejemplo, que guarda los caracteres, sino el archivo que vamos a guardar van a ser todos ceros y unos, que van a ser prácticamente ilegibles para cualquier ser humano, ¿verdad? Porque va a estar codificado en lenguaje ya de máquina, por decirlo de alguna forma. Entonces acá vamos a usar la función open, que es propia de estos módulos. A open le tenemos que pasar como primer parámetro el archivo físico. El archivo físico, que lo tenemos dentro de esta variable. Y como segundo parámetro le pasamos la forma de apertura de este archivo. Las formas de apertura de un archivo son tres formas. Existe la apertura que se va a llamar, siempre se pone entre comillas, R más B larga. Otro que se va a llamar W más B larga. Y otro que se va a llamar A más B larga. Este modo de apertura de archivo le está diciendo que va a ser de modo lectura, read only, pero cuando le pones el más no es que está concatenando, sino es una característica más. Acá son tres características que le estás indicando que va a tener. Lectura, el más significa ampliada, que significa que por más que lo abramos como lectura, vamos a poder grabar cosas en el archivo. No porque sea de lectura no vamos a poder grabar. Por eso esos muchas veces se confunden, porque la W significa escritura. Y muchos dicen, bueno, tengo que escribir datos en el archivo, lo abro con W. Pero, a diferencia de que tenemos que usarlo cuando tenemos un archivo ya con datos, un archivo cuando te dice que existe un archivo que tiene datos, siempre se tiene que abrir de forma de modo lectura. De modo lectura para no borrar la información que está dentro del archivo, ¿verdad? Y que tiene la W de write, de escritura, ampliada con el más, y la B es de binario. Cuando se abre con W es cuando se tiene un archivo vacío o cuando se está creando un archivo desde cero. ¿Por qué? Porque ahí necesitas darle la característica de escritura para que escriba el archivo en la memoria auxiliar, no para que se pueda escribir en el archivo en sí, ¿verdad? Entonces, y es de actualización, pero prácticamente no se usa. Entonces, va a ser muy raro
excepto que este año lo empiecen a usar, va a ser muy raro que se use. Entonces, acá, este archivo, suponiendo que existe y tiene datos, ¿cómo lo tendría que abrir? Con el primero, Con el primero. ¿Por qué? porque ya tiene dato ingresado. Porque si no lo destruiría, lo borraría todo lo que está en ese archivo. Crearía otro archivo nuevo, crearía de nuevo el archivo datos.dat. Claro. Entonces se abre de modo lectura. Si esto estuviese vacío o este archivo no existiese, ahí sí lo abro de forma W más B. Entonces, RB vamos a usar cuando existe el archivo y tiene datos. Tiene datos. Cuando no existe el archivo o no tiene datos. Bueno, entonces, uno se podría preguntar, pero ¿cómo sé si existe o no existe el archivo? Esa es una muy buena pregunta. Siempre, cuando vos estás haciendo esta declarativa, cuando estás empezando a programar o cuando estás estás por empezar a abrir, o sea, traer a memoria el archivo de la unidad auxiliar, de la memoria auxiliar, entonces acá esto va a ir dentro de un condicional if que va a preguntar si existe el archivo. ¿Entendés? Obviamente que esto sería en el código de Python if not os.path. Esto es otro comando que son 8 o 10 comandos que se tienen que aprender de memoria. os.path.exist y dentro de paréntesis le pasan como parámetro al archivo físico. Acá le están diciendo verifica por favor si existe este archivo físico, que el archivo físico es c/datos.dat. Si existe el archivo físico, ¿por qué? Porque si existe el archivo físico, si no existe el archivo físico, abrime de forma de escritura. Si no, necesito que hagas lo mismo, pero de modo lectura. Esto siempre es así. Y esto lo tienen que hacer por cada archivo que tengan que. Si tienen dos archivos, por ejemplo, datos y no sé, y usuario, por ejemplo, o cliente. Acá van a tener cliente. Acá obviamente tienen que tener otro nombre. No puede ser el mismo nombre. Este va a ser archivo físico dato. Y este va a ser archivo físico cliente. Obviamente ahora le estoy poniendo un nombre largo para que sea más explícito y más representativo. Después, normalmente lo que se usa, el archivo físico cliente es AFC. Archivo físico cliente. Y el archivo lógico cliente ALC. Eso va a ser común, ustedes se van a acostumbrar a usarlo de esa forma porque es la forma más práctica. Este va a ser AF. Siempre va a ser archivo físico o archivo lógico. Archivo físico y un nombre en particular, datos por ejemplo, y el otro, y archivo lógico. Esto sería el archivo lógico, datos. ¿Qué tal? ¿Se está queriendo cortar el Meet? Sí. Mira. Bueno, vamos a meterle pata. Le estoy haciendo muy larga capaz, ¿Está bien así, muchachos? ¿Se va entendiendo o no? Sí, sí. Bueno, entonces, estos van a ser los archivos lógicos. De datos, archivo físico. Ahí después te voy a pasar una plataforma que hoy hice un Zoom, Dale. que se llama Kamet y no se corta. Y la verdad que es mucho mejor que eso. Ah, bueno, genial. Y los Sí, chicos también se está pueden Discord. conectar vía web, o sea, no pasa nada. Mandás el enlace y se conectan vía web. Genial, muy bueno. Ahora después te mando el enlace. Dale. ¿Cómo se llama? ¿Kamut? Kamet. Kamet. Ok, dale. A ver si lo tengo acá. Ahora después te lo paso en un ratito. Dale, después lo vemos tranquilo. Bueno, entonces acá, de esta forma, voy a estar declarando. Esto sería un archivo y esto sería otro archivo. Esto sería para declarar dos archivos. Si tuviese uno solo, obviamente esto desaparece. Esto desaparece y esto se queda sin relleno.
Entonces, esto va a ser siempre de la misma manera. Voy a importar, esto tienen que hacerlo ya mecánicamente. Esto obviamente no, esto tienen que pensarlo porque esto tiene que estar siempre acorde a, a los campos que tenga cada registro. Y cada campo tiene que estar definido acá con su tipo de datos. Ahí donde dice archivo físico, ese sería el nombre que yo le voy a poner al... Esta es la variable con la que vas a trabajar. No, eso te iba a decir, la variable, Esta perfecto. es la variable donde vos guardas la ruta para no tener que estar Sí, escribiendo la sí, sí, ruta. sí, 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 Porque sí. acá es lo mismo, agarrar esta ruta y ponerle acá. En vez de ponerle archivo físico, acá le pones la ruta y es lo mismo. ¿Entendés? Y Nada más que se usa el, de el guardar la ruta. WB sí se pone ese siempre igual. ¿Sabes por qué? Porque también para una de las características que se usa el seek, que es otra de las funciones que se usan para trabajar con archivos, al seek, cuando vos estás por hacer una operación de preguntar el tamaño físico del archivo, vos en un momento vieron que, por ejemplo, para hacer una búsqueda dicotómica teníamos que saber el tamaño del arreglo, ¿verdad? Porque vos Sí, tenías que indicarle el principio y el fin. Imagínate hacer una búsqueda dicotómica dentro de un archivo, vos tenés que saber el tamaño físico del archivo. ¿Y cuál es el tamaño físico del archivo? El que va a estar el que va a contener todos los registros que tenga. Entonces, esto puede traer, no sé, 20 registros, ponerle 10 registros. Entonces, el tamaño físico te va a decir de acá hasta acá. Entonces, vos cuando preguntás por el tamaño físico, vas a usar el archivo físico. Todo el tiempo vas a estar usando el archivo lógico. El archivo lógico, que con esto vas a hacer toda la manipulación de datos, pero cuando preguntas por el tamaño físico vas a tener que pasarle esta variable. Entonces siempre se pone esta ruta, este path, dentro de una variable. Para que sea más fácil hacer esa pregunta, ¿verdad? Igualmente podés hacerlo sin guardar en una variable simple, sino que siempre vas a tener que estar escribiendo todo el path, toda la ruta. ¿Ok? Por eso normalmente este siempre va a ser un nombre corto, sí, sí. porque esto va a ser parte de tu código cotidiano. Entonces, esto va a ser archivo físico datos, por ejemplo. ¿Entendés? Y esto no va a ser archivo lógico, sino va a ser archivo lógico. Esto, bueno, al principio capaz que no es tan conveniente usarlo así tan corto. Le pueden poner arch log datos, por ejemplo. Y acá arch. Pero la idea es que puede tener cualquier nombre, ¿verdad? No es necesario fis dat. Entonces, lo importante es que siempre la ruta tiene que estar guardada, conviene que esté guardada dentro de una variable, no es necesario, pero en el caso que no la guardes, siempre vas a tener que estar escribiendo la cantidad de veces que sea necesario. Hay veces que 10 o 15 veces o 20 veces vas a tener que estar escribiendo el path. Este path es sencillo, pero si tenés una carpeta más grande va a empezar a ser más complicado. Entonces, bueno, acá lo que hicimos es traer a memoria con la función open y con el parámetro, con los parámetros, el archivo físico como primer parámetro, coma, y el tipo de apertura de archivo, conseguimos traer este archivo a la memoria. Esto ahora está en esta parte que llamamos, con el programa, llamamos a la memoria auxiliar y trajimos el archivo datos. Ahora todo el archivo datos, todo esto está en la memoria RAM. Ahora vamos a tener que empezar a recorrer cada uno de los registros. Pero vamos a ver qué nos dice acá el machete. Bueno, esto obviamente, bueno, acá le dice la memoria física. Acá hacen el archivo físico. Como les mostré, vieron que usan la doble barra. Y el archivo lógico, que siempre va a ser de esta forma: open, la función open, que tiene dos parámetros. Primero el archivo físico y después la forma que se abre. Acá dice el archivo que puede contener la ruta, y el segundo es el formato de apertura del mismo. Esto pasa a estar en la memoria RAM. Entonces te queda así. Y bueno, después de abrirlo, hay que guardar el constructor dentro de otra variable, que va a ser nuestro registro, que va a ser el nombre de nuestro archivo, por decirlo de alguna forma. Acá entonces, una vez que se abre, vamos a guardar el registro datos,
va a ser igual, y le ponemos el constructor. Va a ser igual al constructor. A datos, paréntesis, paréntesis. Esto siempre es así. Dentro de una variable simple, dentro de otra variable simple, se va a guardar el constructor. O sea, ¿qué le estamos diciendo acá? Registro de datos ahora pasa a tener esta estructura. O sea que el registro de datos va a ser el que nos va a permitir, nos va a facilitar el acceso a cada una de estas variables. ¿Cómo? Con la nomenclatura de punto. ¿Qué es la nomenclatura de punto? Yo ahora, para acceder a datos, ya lo tengo abierto al archivo datos, lo tengo cargado en memoria de la forma que sea conveniente, y ahora yo le dije que esta estructura de datos, este constructor, lo tengo dentro de esta variable simple que se llama registro datos. Ahora yo voy a poder hacer registro datos, vamos a ponerle un nombre más corto para que sea más fácil de escribir, reg datos, hagan reg datos, yo con el punto le pongo un punto. Esto es como decir abrir corchetes, ponerle 1,1 en vez, este va a ser el nombre de nuestro arreglo, por decirlo de alguna forma. Nada más que nuestro arreglo se llama datos y ahora está en forma de constructor. Entonces esto, como antes le poníamos el nombre de arreglo, le poníamos 1,2, o en Python le escribíamos 1, corchete 2, por ejemplo, para acceder a la fila 1 en la columna 2. Ahora lo que hacemos, como tenemos un solo registro, en registro tenemos ahora esto. En ese registro, con el formato de puntos, con el formato de acceso por punto, vamos a acceder a cada una de las variables. Cuando yo diga reg gusto, vamos a estar trayendo el contenido de la variable gusto en ese registro. Bueno, vamos a ir paso por paso. Acá lo que conseguimos, esto vamos a ponerlo más cerca, o lo vamos también a poner dentro del amarillo para que sea parte de la declarativa. Quema bastante la vista ese amarillo, pero bueno, la idea es que se entienda. Bueno, ahora que ya se tiene toda esta parte, a ver qué más dice que hay que hacer. Bueno, acá explica. Se crea la variable de trabajo o el registro para poder moverme por el bus de datos que sea del tipo declarado en class. Acá. Esto justamente para poder acceder. Siempre se le pone un nombre corto, reg, por ejemplo, reg alu, o lo que sea reg alu, lo que sea identificativo, pero que sea corto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a estar escribiendo. Esta va a ser nuestra variable con la que vamos a acceder a todos los datos. Porque a través de esto, punto, algunos de los nombres de variable, vamos a acceder a esa información. Entonces vamos a estar cansándonos de escribir esta partecita. Esta variable simple la vamos a escribir 1000 veces. Entonces siempre es conveniente que sea cortita, ¿verdad? No le pongan registro de tal archivo, que esto, que lo otro, porque van a tener que escribir eso 1000 veces. Si no les molesta, pueden hacerlo, obviamente, no está mal no está. Bueno, estos son los formatos de los que hablábamos. Bueno, esto es lo que decíamos. Que si se abre con... Claro, si vos no preguntás si existe o no existe, no vas a saber... Claro, exactamente. Lo correcto es preguntar si existe. En caso afirmativo se abre en modo lectura, y en caso que no exista, se abre de forma de escritura. Siempre esto se llama lectura ampliada, el más es de ampliado. Por si le hacen preguntas teóricas, esto es lectura ampliada. Y el tercer parámetro, por decirlo de algún valor, indica el tipo de datos con el que se está trabajando, que es tipo binario. Va a ser un archivo binario. Lectura ampliada de forma binaria. Y esto va a ser escritura ampliada de forma binaria. Bueno, entonces, ahora vamos a leer un registro. Ya que tenemos el archivo en la memoria, vamos a leer un registro. ¿Cómo hacemos para leer un registro? Hay un comando
que es del módulo pickle, que lo habíamos importado al principio. El pickle tiene dos características principales y que son prácticamente las únicas que se usan en todo el sistema que vamos a usar de ahora en más. Siempre van a ser load, pickle.load para cargar un registro y pickle.dump para guardar ese registro. Entonces, acá cuando le decimos pickle.load, el load siempre se va a hacer al archivo lógico. Como les dije, siempre vamos a estar trabajando con el archivo lógico. El archivo lógico es donde vamos a tener el acceso a la memoria RAM. O sea, esto es lo que está en la memoria RAM. Entonces, no llamamos nunca al físico porque nosotros estamos trabajando ya en la memoria RAM. O sea, ya no necesitamos acceder al físico. Al físico únicamente lo vamos a usar para preguntar el tamaño del archivo físico. Siempre vamos a usar el archivo lógico. Entonces, con el pickle.load y como único parámetro pasamos al archivo lógico como único parámetro. Esto lo que hace es cargar en memoria, o sea, a disposición, dentro de la estructura que creamos recién, dentro de la estructura reg, estamos trayendo este pickle load. Entonces el pickle load, siempre se va a hacer dentro de un reg datos. Esto se va a usar después, pero ya no se va a usar más como le indicamos. Esto se indica una sola vez para indicar que reg datos va a ser del tipo datos. Hay veces que se vuelve a indicar que va a ser de tipo datos, o sea, se vuelve a poner esta declarativa en algunas partes, pero muy puntuales, que las vamos a ver ya cuando se presente el caso. Pero mientras tanto, lo que vamos a hacer un pickle load. Y acá, acuérdense, acá viene el concepto interesante de las flechitas. Las flechitas que ponían al principio. Ahora ya no se usan más flechitas. Ahora ya se usan iguales y todos los símbolos clásicos de Python. ¿Se puede usar la flechita? Claro que se puede usar la flechita. Pero ya va a ser menos probable que los mismos profesores usen la flechita. Algunos van a seguir usando, pero la mayoría ya va a empezar a usar el igual. Como operador de asignación, ¿verdad? Antes la flechita era para decir, yo estoy asignando lo que está acá en la derecha, estoy poniendo dentro de esta variable simple. Bueno, ahora lo mismo. Estoy poniendo el pickle.load, pickle load, lo estoy por cargar con ¿qué cosa? ¿Qué habíamos dicho que se le pasa como parámetro? ¿Se acuerdan? El archivo lógico. Entonces esto sería arch log datos. Acá le pasamos como único parámetro, como único argumento, le pasamos archivo lógico, el archivo lógico. Entonces ahora le estamos diciendo, escúchame, con esta función pickle load, buscame en la memoria, en el archivo datos, en el archivo lógico datos, fíjate y tráeme un registro. Entonces esto se va a ir hasta la memoria, va a mirar donde esté parado el puntero, suponiendo que el puntero que es el lugar donde está el cursor, por decirte, la atiendo. Cuando está, por ejemplo, ok,